característica o una de las características principales es que ama o aprende a amar. O aprende a amar conforme Dios ama. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es muy diferente? Es muy diferente, es más alto, más ancho, va mucho más allá de lo que hemos visto o hemos conocido. Entonces necesitamos nosotros entender que Dios nos ha hecho a su semejanza y necesitamos aprender de Él y dejar que esa naturaleza, que es la naturaleza de Dios, fluya en nosotros. Ya que hemos nacido de Dios, conocemos a Dios. Ahora, algo importante, la Escritura nos habla que Satanás es padre de mentira. Y debido a que Satanás es padre de mentira, una de las maneras como él trabaja es por medio del engaño, por medio de la mentira. Y nosotros podemos engañarnos o ser engañados por otros pensando que estamos haciendo algo o que lo hacemos de una manera cuando no es como Dios quiere. Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo 12, 13 y verso 14, capítulo 14 nos habla acerca de los dones espirituales. Y en el capítulo 13, por ejemplo, dice verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La Escritura me muestra que no son suficientes los dones sin los frutos. Estos versos están diciendo, si yo tengo frutos espirituales, pero no manifiesto si yo tengo los dones espirituales y no manifiesto los frutos del Espíritu, de nada me sirve. El primer fruto, y Dios lo puso primero, ¿sabe por qué? Porque va primero. Gran revelación, ¿verdad? Dios lo puso primero porque va primero. Y en este sentido, nuestro primer fruto que Dios desea que manifestemos es ese amor. Y es importante, ¿verdad? Porque podremos fluir en los dones, pero si no fluimos en esos frutos, dice que nada somos. La Escritura nos muestra que una de las razones principales por las cuales Dios nos salvó es porque nos amó. Juan 3:16, que usted se lo sabe, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. O en otras palabras, la razón por la cual Dios salvó al mundo es porque nos amó. Amén. Entonces, gran cosa es esto. Dice que dio a su Hijo. ¿Sí? Romanos, como le decía, 10, verso 12, dice, el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Será que algunas veces cometemos errores? ¿Será que algunas veces ofendemos o lastimamos a otras personas? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa cuando todo esto sucede? La Escritura nos muestra que el amor de Dios cubrirá las faltas de otros, cubrirá nuestras faltas. Entonces Dios viene a suplir lo que nos falta, lo que otros no nos dieron. Los padres más entregados que puede existir en esta tierra se quedarán todavía escasos para poder suplir todo lo que realmente un niño necesita. Por eso la Escritura nos muestra, necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Y bueno, gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ama. Y nuestro Padre Celestial suple lo que nuestros padres naturales no pudieron darnos. Sí, entonces es importante que nosotros podamos recibir de este amor y poder amar a Dios como Dios nos dice. Entonces yo quiero, con la ayuda de Dios, hablarle de 5 expresiones del amor genuino en nuestra vida, para que no nos engañemos,
Para que no digamos yo sí amo, pero la verdad es que no es así. Nosotros podemos, o yo quiero mostrarles 5 razones o 5 expresiones que son poco comunes del amor, pero que tenemos que saber que son esto lo que Dios quiere. Número 1, amar tiene que ver con dar. La Escritura dice desde Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio, dígalo conmigo, dio a su Hijo. Entonces aquí dice que el amar, dígalo conmigo, amar es igual a dar. ¿Y qué es lo que Dios dio? Lo mejor que Él tenía. Entonces, una manera como nosotros amamos es dando. Sí, es importante saber que no se puede amar sin dar, pero sí se puede dar sin amar. Repito, no se puede amar sin dar, pero sí se puede dar sin amar. Usted puede tal vez dar una moneda en un semáforo porque le están insistiendo y usted dice, bueno, ándale. A lo mejor usted tenía una ropa que ya no ocupaba y usted la saca y se la da a alguien, pero puede dar sin amar. Pero la Escritura nos dice que si amamos verdaderamente, ese amor va mucho más allá que solamente palabras. El amor de Dios va mucho más allá de palabras. Nos dio de una manera concreta lo que nosotros necesitábamos. Entonces es importante. Yo hice un pequeño acróstico en cuanto a lo que es el dar. Primeramente, el dar tiene que ver con dar a Dios. Dígalo conmigo, dar a Dios, número 1, y dar al prójimo, número 2. Es en ese orden. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios dando lo que Dios nos pide y también amar al prójimo como Dios lo dice, ¿sí? No podemos, ¿verdad?, decir, bueno, yo doy a Dios y no doy al prójimo, o no podemos decir, yo doy al prójimo y no doy a Dios. Dios nos muestra eso en su palabra. La Biblia nos habla que Dios ama al dador alegremente, ¿verdad? Debemos aprender a dar alegremente a otros, no de mala gana, no de mal a Dios, y tenemos que también aprender a hacerlo regularmente. La expresión continua de un hijo de Dios es que regularmente, alegremente, da a Dios y da a otros. Esto es muy importante. Por ejemplo, si decimos que amamos a Dios, pero no diezmamos o ofrendamos, estamos mintiéndonos. Estamos mintiendo, estamos engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. La Escritura nos habla claramente de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero no estoy dando lo que Él me pide, estamos fallando en el amor. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y ordenar nuestra vida. Ahora, la Biblia habla mucho acerca del dar. Por ejemplo, en la Biblia habla más acerca del dar que del cielo e incluso del infierno. Por ejemplo, algunas palabras claves en la Biblia. El creer aparece 272 veces. Si no me cree, cuéntelas. 272 veces. El orar aparece 371 veces. El amar aparece 714 veces. Y el dar aparece 2162 veces. ¿Será importante el dar para Dios? Está muy callado en este día. ¿Será importante el dar para Dios? Sí. ¿Por qué es que Dios habla tanto del dar? Porque nos cuesta. Habla del dar porque la naturaleza humana es una naturaleza egoísta. Porque muchas veces podemos pensar para mí y no para otros.
Algunas veces decimos, es que estoy pensando en mi familia, pero en el fondo sigues pensando en ti. Y es importante que nosotros entendamos que esta es una manera objetiva, práctica, real, de que nosotros podemos hacer, de cómo aprendemos a amar a Dios y amar a otras personas, ¿sí? Entonces es importante que nos podamos nosotros, como Dios nos ha hecho su naturaleza, que así como Él dio, nosotros también demos. Es importante, por ejemplo, que demos a Dios de nuestro tiempo, que el tiempo también le pertenece a Dios. Es importante que demos de nuestro tiempo. Es importante que cuando tú amas, das lo mejor que tienes en verdad. ¿Y qué es? Escucha bien, mi amado, ¿qué es lo mejor que tiene un creyente? ¿Qué es lo mejor que tiene un creyente? ¿Sabe qué es? ¿No sabe lo que es? El Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo mejor que tiene un creyente. Y cuando tú das lo mejor que tienes como creyente, tú puedes de alguna manera bendecir tanto una vida. Nada más piénselo, ¿cuánto le bendijo la persona que le dio del Evangelio? Yo sé que Dios utilizó a esa persona, pero ¿cuánta bendición Dios trajo a nuestra vida por medio de esa persona que nos habló de Cristo? ¿Recuerda usted esto? Yo recuerdo un hombre ya grande, insistente, con un adolescente de 14 años, para hablar el Evangelio. Y esa tarde, un 15 de marzo del 85, mi vida fue cambiada drásticamente. Tomó un giro muy diferente del que yo había pensado. Tu vida cambió drásticamente el día que alguien te dio del Evangelio. Nosotros necesitamos dar como creyentes el Evangelio a otros. Esto es algo muy importante. Amamos a la gente cuando le damos el Evangelio también. Segundo, otra expresión, amar es perdonar. ¿Sí? Yo no puedo decir que amo a alguien si no le perdono. ¿Sí? Yo no puedo decir que tengo el amor de Dios si me niego a perdonar. Entonces es importante que yo pueda saber, la Biblia nos habla que el amar, dígalo conmigo, el amar y el perdonar están ligados. Mire lo que dice Juan 7, verso número 42 y 43, dice esto. Y dice, y no teniendo ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos. Después pueden leer toda esta porción que está muy interesante. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Yo te hago una pregunta, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? Mucho, ¿verdad? ¿Mucho? Pues entonces Dios nos ha amado mucho. De la misma manera nosotros necesitamos amar a otros perdonándoles. Y tal vez tú digas, no, pero mira, es que yo ya le he perdonado varias veces. ¿Sabes que Dios te perdona diariamente cuando te arrepientes? ¿Sabías eso? ¿Cuántos años Dios lleva perdonándote? No creo que nadie te haya ofendido más de lo que tú has ofendido a Dios en muchas ocasiones, de las que tú y yo hemos ofendido a Dios. Entonces es importante. Ahora, ¿cuántos saben? También Dios nos habló acerca del perdonar y nos dice del amar. ¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar. ¿A alguien le cuesta perdonar? La verdad es que sí, a mí me ha costado. No es fácil. Si somos sinceros, no es fácil perdonar, porque tendemos todos nosotros a tratar de salirnos con la nuestra. Tendemos a decir, si me la hacen, ¿qué? ¿Verdad? Bien que se la sabe, ¿verdad?
Y decimos, hasta la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Hasta bíblicos nos podemos poner y nos salimos del contexto. Pero ese no es el sentido que Dios habla. Entonces es importante que cuando alguien me ofende, o yo lo ofendo, en ese sentido alguien me ofende, yo necesito perdonar. Y a lo mejor perdono hoy y mañana, a la hora que me acuerdo, se me hace así un nudo en el estómago y hasta ganas de ir al baño le dan. ¿Sabe qué tiene que hacer? Volver a perdonar. El perdonar es un ejercicio continuo. Si todos los días lo tiene que hacer, así es. Y no es que estemos siendo hipócritas, sino está usted trabajando en esa área y dejándole al Espíritu Santo que obre en esa área. Todos nos podemos acordar de algo que nos hicieron y decir, ¡ay! ¿Sabe qué tiene que hacer? Perdonar. ¿Cuántas veces, mi amado? ¿Cuántas veces? Recuerda cuando los discípulos le dijeron, Señor, dinos cuántas veces, por favor, danos un número. El Señor les dijo, todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que sean necesarias. Aunque no lo sientas, porque quiero decirte, en muy pocas ocasiones, tal vez ninguna, sentirás perdonar. Porque nuestra naturaleza no es la de perdonar en nuestra carne. Ahora, la de Dios sí es, y cuando damos lugar a la naturaleza de Dios, entonces podemos perdonar a los que nos han ofendido. Jesús vino a morir en la cruz por aquellos que le habían ofendido. Y si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Entonces necesitamos nosotros perdonar a otros. Por eso es importante que amar, Jesús lo ligó con perdonar. Entonces esto es importante, necesitamos del perdón de Dios y necesitamos perdonar a otros. Necesitamos pedir perdón a Dios. La Escritura nos muestra por medio del Padre Nuestro nuestra necesidad continua de pedir perdón al Señor, de que seamos lavados, y nuestra necesidad continua de perdonar a otros. Por eso dice Marcos 11, verso 25, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué dice? Perdonad. Si estamos orando, estamos hablando con Dios, necesitamos perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos, dice ahí, os perdonan, dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dígalo conmigo, si yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo perdono, Dios me perdona si me arrepiento. Entonces es muy clara la palabra, necesitamos perdonar a los que nos han ofendido. Incluso la Escritura nos habla de perdonar a nuestros enemigos. Ahora, algo importante, el perdonar no significa que tú sigas siendo víctima de alguien. No significa que tengas que soportar que te estén golpeando o estén abusando sexualmente u otras áreas de ti. No, eso tiene que parar, tiene que terminar. Lo que tiene que ver es con nuestro corazón. Lo que tiene que ver es con tener nosotros una actitud correcta y de dejar las cosas en las manos de Dios. Entonces esto es importante. Dios nos manda a bendecir, no maldecir, a hacer el bien, no hacer el mal, a orar en lugar de dejar o de alguna manera maldecir, ¿sí? Es importante. La Escritura llega a tal punto que nos dice en Gálatas 5, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oiga, ¿qué pasaba con los Gálatas? Que Dios utiliza la palabra que dice si se muerden o se consumen unos a otros. ¿Se imagina esto?
¿Por qué Dios tiene que decir esto? Entonces es importante. Tercero, muy importante en cuanto a esto, amar tiene que ver o es servir a Dios y servir a otros. Por ejemplo, una persona cuando se casa, está todo muy bonito, está todo muy bien la fiesta y todo lo que tú quieras, y se ve todo muy, muy romántico, ¿sí? Pero al pasar los días, ese amor tiene que ser un amor servicial. En muchos sentidos, piense, usted ama a su familia sirviéndoles. Y entonces es importante que entendamos esto, que Dios nos habla en cuanto al amor. Y mire lo que dice Jesús, Juan 21, verso 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta a mis corderos. Miren, el contexto de esto: Jesús resucitado estaba preparando un alimento para sus discípulos. Sus discípulos llegan, vienen a la orilla, están con Él, y el Señor les dice: ¿me aman? Sirvan a otros, sirvan a otros. Nosotros expresamos nuestro amor por Dios cuando le servimos a Él, cuando servimos a su familia, que somos todos nosotros, cuando servimos a los que no le conocen, para que le conozcan. Un creyente es un servidor de Dios, un creyente es un sacerdote, un ministro, un siervo de Dios para otras personas. Entonces es importante, Dios nos da oportunidades de servicio. Por ejemplo, yo doy muchas gracias a Dios por todas las personas que ayer, todo el día, desde la mañana hasta la noche, estuvieron aquí sirviendo, haciendo algo que era importante, ¿sí? También doy gracias a Dios por la gente que, por ejemplo, cada mes está yendo al asilo, cada mes está yendo al penal. Doy gracias a Dios por cada decán que llega desde temprano, está limpiando, está arreglando. Doy gracias a Dios por los de la alabanza que están ensayando y preparando para poder hacerlo. Doy gracias a Dios por los maestros, las maestras de niños que cambian pañales. Eso está extremo. Cada día ahí en el salón, que preparan una clase, que están durante una hora cuidando a sus hijos. Eso es parte del amor de Dios. Sí, es importante. Por ejemplo, que yo mi manera de amarles, preparar una palabra que pueda bendecirle, es mi servicio. El poder escuchar a alguien, el poder orar por alguien. Un creyente, la expresión del cristianismo es servicio. Mi amado, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a otros? ¿Estás sirviendo también a los no creyentes? Es importante que lo hagamos. Es importante que nosotros amemos a otras personas sirviéndoles. Mire lo que dice Mateo 4, verso 10. Dice: entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué dice ahí? Adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué está diciéndonos la Escritura? Nos dice que adoración y servicio van juntas. Dios nos dice en su palabra que cada acto de servicio es un acto de adoración. La gente que apoya en la cafetería es un ministerio. Créame, no es un negocio, es un ministerio. Para que podamos, todos los que estamos aquí desde la mañana hasta la noche, el día domingo, poder estar. Es un ministerio, es un servicio al Señor. Entonces es importante que nosotros aprendamos a servir al Señor y que esta expresión de servicio sea continua, sea alegremente.
¿verdad? Es importante y necesitamos dar gracias a Dios por esto y saber. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Mateo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es importante. Yo quiero animarle, mi amado, yo quiero animarle a servir a Dios y servir a otros. Que busquemos oportunidades para servir a otros. Que busquemos la oportunidad de poder servirles con una oración, con una palabra, de muchas maneras. Que enseñemos a nuestros hijos que el servir a Dios es un privilegio, no una carga. Cuarta expresión de ese amor genuino. El amor tiene que ver con entrega, compromiso, consagración. Efesios 5, verso número 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La Escritura dice claramente que cuando Dios nos amó, se entregó a sí mismo. Entonces es muy importante que en cuanto al amor de Dios, Dios busca compromiso. Dile a la persona que está a tu lado, Dios busca un amor comprometido de tu parte. Dios busca un amor comprometido. Necesitamos estar comprometidos para congregarnos, necesitamos estar comprometidos para presentar nuestros diezmos y ofrendas, necesitamos estar comprometidos en nuestro servicio a Dios. Yo necesito estar comprometido en estar preparando mi clase con los niños. Necesitamos nosotros entender que esto es importante. La Escritura nos habla que nos amó y se entregó. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios tiene eso como algo importante. El compromiso es importante. Ese compromiso nos va a mantener cuando las emociones no nos mantienen. Ese compromiso nos va a llevar a caminar cuando no lo siento, cuando no lo quiero, cuando no me gusta, cuando no estoy de acuerdo, pero nosotros podemos caminar con lo que Dios dice en su palabra. Esto es importante. Y el quinto y último, muy importante también, nos dice la Escritura que amar tiene que ver con obedecer. El amar tiene que ver con obedecer. Nos dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa palabra guardar tiene que ver con obedecer. Esta expresión no es algo común o popular, pero es muy importante. Yo le digo al Señor que le amo cuando le obedezco. Entonces Dios está esperando mi obediencia como una expresión de amor. Necesito yo aprender a amar a Dios obedeciéndole. Necesito enseñar a mis hijos que yo amo a Dios cuando le obedezco. Ahora, algo importante, mi amado, necesitamos nosotros entender, hay una lección que tenemos que enseñar a nuestros hijos que es de suma importancia, y esta es la obediencia. Nuestros hijos tienen que aprender a obedecer a Dios, para que aprender desde pequeños a obedecer a Dios, para que cuando crezcan, cuando salgan del hogar, cuando ya estén viviendo su vida fuera de sus padres, ellos puedan continuar amando a Dios, obedeciéndoles. Ahora, escucha bien, como Dios nos ama, Dios no nos deja como estamos cuando nos equivocamos. Dice Proverbios capítulo 3, verso número 12. Mire lo que dice Proverbios 3:12. Dice, porque el Señor al que ama, castiga o disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Escucha bien, hay situaciones que suceden en nuestra vida, circunstancias que suceden en nuestra vida, a nuestro alrededor, que pasan porque Dios desea enseñarnos algo.
Algunas veces Dios ocupa esas circunstancias para disciplinar a nuestra vida. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque nos ama y Él desea enseñarnos a obedecer su palabra. Entonces es importante, cuando yo estoy pasando por un proceso en mi vida, cuando estoy pasando por una circunstancia, una dificultad, yo necesito preguntarme delante de Dios si es que estoy caminando obedientemente. No digo que todo el que esté pasando por una prueba es que esté siendo disciplinado por Dios. También la Escritura muestra, por ejemplo, un Job que pasó, un hombre estaba caminando con Dios, pero Dios trató con él. Pero en otras ocasiones podemos ver que Dios utiliza esto para tratar con nuestra vida, para llamarnos a la obediencia, para ponernos a cuentas con Dios. Entonces necesitamos nosotros examinar nuestra vida, porque dice la Escritura, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, dígalo conmigo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Y sabes que Dios también te disciplina? Porque te ama. ¿Por qué hace esto? Porque nos quiere enseñar a ser hijos obedientes. Porque nos quiere enseñar a ser hijos que obedecen a lo que Dios ha dicho en su palabra. Hebreos 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Esta es una expresión del amor de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos ser gente obediente. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Un momento, póngase de pie. Y yo quiero preguntarle ahí con sus ojos cerrados, mi amado, por favor, para no distraerse. Yo quiero preguntarle, ¿está usted siendo una persona que está amando a Dios y a su prójimo correctamente? Porque todos podemos decir que sí lo hacemos, pero no se trata de palabra, no se trata nada más de decir algo por decirlo. Se trata que nosotros podamos de una manera real, de una manera auténtica, decir al Señor, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Así es que con sus ojos cerrados, por favor, mi amado, ¿estás amando a Dios correctamente? ¿Estás amando a Dios como Dios nos dice en su palabra? Si no le estás amando correctamente, este mensaje no es para condenarte. Este mensaje es para llamarte a que te arrodilles, estés delante de Dios y le digas al Señor, Señor, yo te amo y quiero hacerlo más que solamente de palabra. Y de una manera real, dile al Señor, ayúdame, Señor, a poder hacerlo. Mi amado, dile ahí con tus propias palabras, dile, Señor, ayúdame a amarte, dando, perdonando, sirviendo, consagrándome a ti, Señor, obedeciendo lo que Dios dice en tu palabra, lo que tú dices en tu palabra. Señor, líbrame de engañarme a mí mismo, de tratar de engañarme con una falsa esperanza. Señor, ayúdanos, Señor. Habla ahí, no lo hagas con tu mente, hazlo con tus labios. Dile al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a ser hijos obedientes, Señor. Ayúdanos a ser gente que ha aprendido
lo que es el verdadero amor, que en su vida hay una revelación de este verdadero amor, Señor, y que podamos ser personas, Señor, que te aman de una manera correcta, que te aman de una manera genuina, Señor. Señor, que nuestra vida, que así como tu amor, Señor, te llevó a dar lo mejor que tenías, tu Hijo, Señor, que así nosotros podamos amar dando lo mejor que tenemos, lo mejor que somos, Señor. Gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor.